Ah, la famosa moringa. También conocida como maranga, árbol de la vida, árbol de la libertad o incluso árbol milagro. Este es un árbol de regiones cálidas cuyo nombre científico es Moringa oleífera. Oriunda de Pakistán y la India, este árbol puede encontrarse en la costa del Pacífico mexicano. Las hojas de moringa contienen altas cantidades de proteína, aportan también aminoácidos esenciales, así como vitamina A y C. Está emparentada con la papaya, col y rábano, e interesantemente se trata de un grupo de especies con alto contenido de antioxidantes, de ahí que se le otorguen propiedades anticancerígenas. En términos farmacológicos, se le han achacado también propiedades antiinflamatorias, antibióticas, analgésicas e hipoglucemiantes, y es a este último efecto putativo al que nos enfocaremos en este video. Como todos bien sabemos, la moringa ha sido difundida entre pacientes diabéticos y no diabéticos como la cura para la diabetes. Esto existe desde antaño en la tradición oral africana, describiéndose curas milagrosas de casos de diabetes e hipertensión. En el año 2003 se investigaron 30 plantas medicinales en la India, a las que los sistemas de medicina Ayurveda, Unani y Siddha les atribuían actividad hipoglucemiante. El estudio confirmó que 24 de ellas provocaban una disminución en la concentración de glucosa en la sangre de ratas albinas, y una de las especies con mayor efecto hipoglucemiante resultó ser Moringa oleífera. Varios fitoquímicos contenidos en las hojas y frutos de la moringa han demostrado tener actividad hipoglucemiante, particularmente un tiocarbamato, 2 carbamatos y un fenilglucósido. Estos estimularon la secreción de insulina en células beta pancreáticas de rata. Todo esto suena bastante bien en teoría, aunque lo que hemos visto respecto a la moringa dista mucho de apuntar hacia una cura, sino quizá hacia una futura terapia más de mantenimiento, como la que nos ofrecen en la actualidad fármacos como la metformina. Como bien sabemos, ninguna terapia hipoglucemiante por sí sola lleva, o teóricamente podría llevar a la curación de la diabetes, pues el problema de base muchas veces tiene que ver con la resistencia a la insulina, así como la pérdida de células beta pancreáticas. En ese sentido, la cura de la diabetes podría encontrarse más bien en la terapia de células troncales, también conocidas como células madre. Pero regresando a la moringa, me di a la tarea de buscar evidencia respecto a su uso preferentemente en humanos. En Cochrane no encontramos nada a nivel de metaanálisis al buscar moringa, por lo cual busqué algunos ensayos clínicos para clarificar el estado actual del uso de la moringa. El primero es un estudio realizado en China en el 2011 con ratas a las que se les dio extracto de moringa oleífera. De estas se dividieron en 7 grupos y a 2 de estos se les dio el extracto en dosis de 150 y 300 mg por kilo, y a un grupo se le dio glibenclamida en dosis de 0.3 mg por kilogramo. Se encontró que las ratas diabéticas tratadas con un extracto de moringa oleífera tuvieron una reducción significativa en su glucosa sérica, aunque cabe notar, esta reducción fue inferior a la lograda con glibenclamida, un hipoglucemiante oral del grupo de las sulfonilureas. Otro estudio interesante que encontré fue un estudio prospectivo aleatorizado controlado con placebo publicado en 2017 en el journal Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, donde se examinaba el efecto de la moringa versus placebo, asignándose a los pacientes ya sea cápsulas de 8 gramos de hoja de moringa o placebo. No se encontró una diferencia significativa entre el grupo placebo y el grupo tratado con cápsulas de moringa en cuanto a hemoglobina glicosilada, siendo incluso ligeramente menor en el grupo placebo, 6.93% versus 6.87%. Interesantemente, se encontró también que la presión arterial fue menor en el grupo que consumió las cápsulas de moringa, dejando quizá posibilidad para un estudio enfocado hacia la hipertensión. El tercer artículo que examiné para este video fue una revisión de la literatura publicada en 2012 en Frontiers of Pharmacology, que revisa el potencial terapéutico de la moringa en hiperglicemia crónica y dislipidemia. Se citan 5 estudios realizados, 2 en ratas y 3 en humanos, donde se examinaron los ya mencionados efectos hipoglucemiantes de la moringa. De estos 3, el estudio realizado en 2011 incluyó a pacientes en tratamiento con sulfonilureas más el tratamiento con moringa. En el estudio del 2010 sí se usó un grupo control y los pacientes únicamente recibieron los extractos de moringa y otra planta, encontrándose una reducción de la glucosa en ayuno y lípidos.
En cuanto al estudio de 1993, en este se dieron comidas con diferentes vegetales, entre ellos las hojas de moringa, y se midieron los niveles de glucosa plasmática y de insulina, encontrándose el nivel más bajo con el consumo de moringa versus otros grupos con el consumo de otros vegetales o comidas sin vegetales. En cuanto a la insulina, no se encontraron diferencias significativas entre los grupos, lo que llevó a los autores a concluir que los efectos hipoglucemiantes de la moringa podrían no deberse a la secreción de insulina, como sí lo podrían ser algunos fármacos secretagogos. Como podemos ver, la evidencia es poca y no de tanto peso a nivel científico, además de que generalmente no se estudia la moringa por sí sola, sino en coadyuvancia con medicamentos típicos del manejo de la diabetes como metformina o glibenclamida. Analizando lo que hay, no existe evidencia suficiente para hablar ni de un tratamiento únicamente con moringa, ni mucho menos de una cura para la diabetes. Lo que podría vislumbrarse sería una terapia combinada de moringa con algún otro hipoglucemiante o antihiperglucemiante oral, aunque evidentemente falta conducir más ensayos clínicos para valorar si verdaderamente se otorga un beneficio a los pacientes. Por otro lado, parece que la moringa tiene un perfil relativamente seguro en cuanto a su uso crónico, pues ha estado desde hace siglos integrada en la dieta de varios países africanos y asiáticos. Dicho esto, siempre que hablemos de extractos de plantas o su consumo directo, ha de examinarse su potencial hepatotóxico. Finalmente, me encantaría conocer su opinión. ¿Es la moringa la cura de la diabetes? ¿Qué conclusiones extraen ustedes de los estudios revisados? ¿Les gustaría aportar más evidencia? Yo fui el doctor sin doctorado y les deseo una excelente tarde. Hasta luego.